Y como lo prometido es deuda, aquí vamos a la segunda parte. Ahora vamos a hablar un poquito sobre rocas sedimentarias. Gran parte de la superficie terrestre, incluyendo el lecho marino, está cubierto por pequeñas partículas denominadas sedimentos de los más variados orígenes. La mayor parte de estos sedimentos provienen de la erosión de la superficie terrestre por agentes como el agua, el viento, el hielo, a los que nos vamos a referir en un video posterior de Geocast. Y las rocas formadas a partir de estos sedimentos se denominan rocas sedimentarias. El estudio de las rocas sedimentarias es muy importante porque nos permiten indagar acerca de las condiciones del ambiente, del clima, en el momento en que se depositaron esos sedimentos y se formó esa roca sedimentaria. Adicionalmente, en las rocas sedimentarias se alojan recursos muy valiosos como el petróleo, el gas natural, etc. Al igual que las rocas ígneas, las rocas sedimentarias se clasifican en tres grupos principales. Por un lado tenemos las rocas sedimentarias clásticas. Están formadas por granos y clastos que han sido erosionadas, transportadas, depositadas y compactadas. Este tipo de rocas sedimentarias clásticas se clasifican de acuerdo al tamaño de sus granos, de sus partículas, como podemos ver en este diagrama. Así vemos que pueden ser conglomerados, brechas, areniscas, limonitas y lutitas de acuerdo al tamaño de partículas que la constituyen. Las rocas sedimentarias organógenas se forman a partir de la acumulación de restos de plantas y de animales. Es interesante recordar que el agua del mar tiene disueltas grandes cantidades de carbonato de calcio. Y muchas almejas, corales y algunos tipos de algas convierten ese carbonato en valvas y en otras partes duras de su cuerpo. Cuando estos organismos muertos se acumulan, dan lugar a lo que se llaman sedimentos bioclásticos. Otros organismos producen la precipitación de este carbonato de calcio, produciendo calizas bioclásticas. Finalmente tenemos las rocas sedimentarias químicas, que se forman por la evaporación del agua, que tienen muy altos contenidos de sales disueltos. Así se forman las llamadas evaporitas, depósitos de halita, que es un cloruro de sodio, o de yeso, que es un sulfato de calcio, como recordaremos del video de minerales. Bueno, hasta ahora vimos qué son y cómo se clasifican. Ahora veamos cómo se forma una roca sedimentaria. Antes que me olvide, a diferencia de las rocas ígneas, que son rocas cristalinas, porque se forman como consecuencia del enfriamiento de un magma y la formación de cristales que se entrelazan entre sí, ¿recuerdan? Pues las rocas sedimentarias se forman como consecuencia de la acumulación y compactación, como vamos a ver en minutos, de materiales, de granos, de partículas preexistentes. Por ello, una roca sedimentaria no es cristalina, sino que tiene más bien un aspecto terroso, por así decirlo. Otra característica distintiva de las rocas sedimentarias es la presencia de heterogeneidades relacionadas con su propio proceso de formación. Estas heterogeneidades típicamente son, por ejemplo, desarrollos de capas, como si fuera una torta María Luisa. Volviendo al tema, la transformación de estos sedimentos sueltos en una roca sedimentaria comienza con la meteorización, que es el proceso que se encarga de descomponer y de desagregar los materiales que componen la superficie terrestre. Se llama erosión al proceso posterior a la meteorización que mueve de lugar esas partículas recién desagregadas. El transporte es el proceso que lleva a estas partículas recién desagregadas a áreas muy distantes, y lo hace mediante el agua, el viento, el hielo o la gravedad. Luego,
cuando la energía de ese agente de transporte disminuye, por ejemplo cuando un río de montaña llega a una zona de llanura, se produce la depositación de esos sedimentos. Estas partículas, con el paso del tiempo, van siendo soterradas por partículas que son depositadas por encima de ellas a lo largo del tiempo geológico. Como consecuencia del peso de este material que se va acumulando sobre estos sedimentos subyacentes, se produce la compactación. Y ya estamos listos para la diagénesis, que es el proceso que da lugar al aumento de temperatura, presión, reacciones químicas que llevan a transformar a estos sedimentos desagregados en una roca sedimentaria. Este proceso se denomina litificación. Y finalmente vamos a referirnos al tercer grupo de rocas, que son las rocas metamórficas, y que siempre me recuerda a la metamorfosis de Kafka. Una roca metamórfica se forma a partir de cualquier roca preexistente, sea roca ígnea, roca sedimentaria o una propia roca metamórfica que se modifica debido a cambios en condiciones de presión y temperatura distintas a aquellas en las que se formó. Digamos que una roca cualquiera que se ha formado a determinadas condiciones de presión y temperatura y se encuentran en equilibrio y tranquilita en su lugar de formación. Si por algún motivo esa roca sufre alguna perturbación que modifica las condiciones de equilibrio y que normalmente está relacionado con procesos de tectónica de placas, pero no nos adelantemos, ese es tema de otro video. Cualquiera sea esta perturbación entonces que ocurre en una roca preexistente, da como resultado una roca metamórfica. Estos esfuerzos juegan un rol fundamental en el desarrollo de las rocas metamórficas, ya que los minerales que crecen bajo esos enormes esfuerzos lo hacen en una dirección predominante. Entonces le dan un rasgo distintivo a las rocas metamórficas. Estos minerales están alineados como respuestas precisamente a esas enormes presiones dirigidas. Este es un rasgo característico distintivo de las rocas metamórficas. Esos minerales que crecen preferencialmente en respuesta a esfuerzos dirigidos. Los geólogos le llamamos esquistosidad y foliación a estas estructuras y se desarrollan en un tipo particular de metamorfismo, es el metamorfismo de mayor desarrollo areal, que se llama metamorfismo regional dinamotérmico. Nombres comunes en el metamorfismo regional son pizarras, filitas, esquistos y neises, y son rocas que tienen las características de ser también cristalinas, igual a las rocas ígneas. ¿Se acuerdan? Y la diferencia entre unas y otras es fundamentalmente el tamaño de grano y el mayor o menor grado de desarrollo de tales estructuras, como podemos ver en esta imagen. Por supuesto que existen otros tipos de metamorfismo. Por ejemplo, aquel metamorfismo en el que el agente principal que produce los cambios en la roca preexistente es la temperatura. Me estoy refiriendo a lo que conocemos como metamorfismo térmico o metamorfismo de contacto. En este tipo de metamorfismo, al no jugar un rol fundamental la presión, los minerales que crecen como consecuencia del aumento de temperatura no tienen una orientación preferencial, sino que lo hacen al azar. En el caso de metamorfismo de contacto, las rocas que se generan se denominan corneanas, mármoles o cuarcitas, dependiendo del material original. Y otro tipo de metamorfismo al que me quiero referir es el metamorfismo dinámico. Es el metamorfismo que se produce como consecuencia de la fricción entre dos bloques de rocas y se relaciona con estructuras conocidas como fallas, que a su vez se relacionan, por supuesto, con los terremotos. Por supuesto que hay otros tipos de metamorfismo, pero me parece interesante que sean ustedes mismos los que averigüen y nos lo comenten en el canal de YouTube. Bueno, esto ha sido todo lo que queríamos contarles sobre rocas. Espero que les haya gustado. Si es así,
nos dan un like, se suscriben y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.